Entonces, antes de empezar, nos saludamos, chicos, chiquillas, muy buenos días. ¿Cómo estamos así? ¿Cómo están? Bien, ¿cómo los ha tratado la vida? ¿Cómo los ha tratado el frío? Harto frío, ¿cierto? Hoy día había una neblina gigante. Chiquillos, chiquillas, bueno, los que están acá presentes, ¿cómo estamos? Por aquí, ¿cómo están con sus presentaciones? Sofía, Sofía, estamos al día con sus actividades, Juan también. Juan, no Te la sé, mandé ayer. Sofía, estamos al día, ¿sí? Juan Donoso también estamos al día. Juan, me da la sensación de que estás viendo otro monitor, o es mi idea, ¿no? Ok. Marcela, Marcela, por ahí nos faltan algunos trabajitos. Tú sabes, ¿cierto? ¿Cuál es? El primero y último me falta por entregarle. Perspectiva atmosférica, arte sostenible. Con que si haces eso todo estamos bien, ¿ya? Ya. Dentro de hoy, es hoy, durante la tarde, ¿ya? Vanessa, estamos bien, Vanessa. Javiera, estamos bien, Javiera, también. Súper. Antonia, ¿dónde está Antonia? Se me perdió. Antonia, estamos bien también. Diego, Diego, ¿estás ahí? Te quedaste pegado. ¿Qué pasó, Diego? Yo ya le envié el correo, no sé si le llegó. Diego, ¿cuándo lo enviaste? Ayer, ¿A qué hora? como a las 9. ¿De la noche? Ujú. Diego, bueno, voy a revisar igual, pero hasta ahora, hasta la hora que revisé ayer todavía no tenía ningún trabajo tuyo. ¿Ya? Cero. Voy ¿Se a lo envió revisar. de nuevo hoy día? Sí, envíamelo de nuevo, por favor. ¿Ya? Ya. A este mail donde se entregan los trabajos, donde se hace la recepción de las invitaciones. ¿Ya? Cassandra Godoy. Cassandra, ¿me estás escuchando? ¿Una manito o algo? Noelia, estamos al día, súper bien Noelia, gracias. Cassandra, algo pasa aquí, yo tampoco he recibido ningún trabajo suyo, Cassandra. No tengo ningún trabajo registrado que haya sido enviado por usted, ¿ya? Así es que por favor, revisar si ya envió algo, volverlo a enviar al mail arte.octavo.patrocinio@gmail.com, ¿ya? Por favor. Y hoy día, bueno, tenemos un tema hoy día también para trabajar, pero además de eso voy a ir haciéndoles un poquito de preguntas para ver si efectivamente nos quedó un poco en la retina lo que hemos hecho, porque justamente, bueno, los ejercicios que se han planteado, la idea es que sean ejercicios como más bien prácticos, acotados, ya no ejercicios tan gigantemente elaborados porque no estamos con los tiempos, pero sí han sido importantes porque es la evidencia que tenemos de que ustedes van captando lo que nosotros vamos, eh, lo que nosotros vamos aprendiendo, ¿ya? Se está sumando Benjamín. Benjamín, ¿cómo está? ¿Podemos encender la cámara? Ya, ya. Sí. ¿Y a mí se le llegó el correo que yo le envié o no? Vicente Fuente, ¿estamos bien? ¿Al día? Sí, estamos al día, Vicente. Bien. Ya. ¿Ya? Benjamín Castillo, ¿nos podemos ver?
Benjamín, Profe, ¿sí? la Marcela dice que tiene un problema con el computador, que se le apagó y no le funciona. Ya. Marcela de Martini, Que sepa. Sí. ok, ya. Benjamín, ¿qué pasó con su cámara, por favor? ¿La podemos activar o no tiene cámara? Benjamín, ¿me está escuchando? ¿Puede hacer alguna señal de que me está escuchando? Benjamín Castillo, le cuento que tampoco, hasta ayer en la tarde, tampoco tengo registrado ningún trabajo suyo. Por favor, revise. ¿Se fue Benjamín? Pucha, ya. Tíos, entonces, algunas preguntas. Entonces, ¿qué podemos... Javiera, cuando hablábamos de perspectiva lineal, ¿a qué nos referíamos? ¿Cuál era la perspectiva lineal? La que tiene que ir toda a un mismo punto. A un Al mismo punto de fuga. Al punto de fuga, súper bien. Efectivamente, el elemento básico de la perspectiva lineal era tener un punto de fuga que estaba fijado también en otro elemento. ¿Cómo se llamaba ese elemento, Juan? El punto de fuga estaba en En la línea de horizonte. justamente, en la línea de horizonte. Bien. Y eso, claro, la perspectiva lineal hablaba entonces de cómo nuestro ojo organiza lo que vemos, ¿cierto? Cómo llega esa información de las estructuras, de los volúmenes al cerebro, ¿cierto? Y a partir de la perspectiva lineal, antes de eso también estuvimos hablando lo que se llamaba la perspectiva atmosférica. Vanessa, ¿recuerdas cuál era la perspectiva atmosférica? ¿No? Vanessa, cuando estábamos hablando, por ejemplo, de lograr la profundidad, la perspectiva atmosférica, recuerden que es cuando nosotros hicimos un paisaje, ¿verdad? Donde nosotros teníamos que captar o lograr que se produjera la sensación de profundidad. Vanessa, ¿te acuerdas de los elementos que nosotros necesitábamos cuando realizábamos esa perspectiva atmosférica? ¿Nos acordamos? ¿Qué podíamos ejercitar ahí? Para lograr que en un paisaje se lograra la sensación de que hay cosas profundas al fondo. ¿El tono del color? El color era un elemento, ¿cierto? Sí, que se hacía más suave a medida que se iba más hacia el fondo. Había otro elemento, Vicente, ¿te acuerdas qué otro elemento podíamos considerar? Además del color. ¿Qué pasaba con los objetos que estaban ahí en ese paisaje? A medida que iban al fondo, ¿qué pasaba? Se hacían más chicos. Se hacían más pequeños, sí. Ojo que estaba preguntándole a Vicente. Se hacían más pequeños, Vicente. Hay otro elemento que falta, que tiene que ver con, digamos, con los detalles del objeto. ¿Qué pasaba? Cuando se iba más, como por decirlo así, más al fondo, se hacía más borroso los detalles y más cerca más se veían. Más se veían, ¿cierto? Cuando hablas tú de eso borroso, se refería a la nitidez, ¿ya? ¿Se acuerdan de la nitidez? Era eso. O cuando, por ejemplo, nosotros en lo que estaba más cercano podíamos quizás trabajar una textura, ¿cierto? Pero eran elementos que no podíamos ir trabajando hacia el fondo, porque en la realidad nuestro ojo funciona así, ¿ya? Vamos perdiendo los detalles, ¿ok? Ya, eso sobre perspectiva lineal, perspectiva atmosférica. En la perspectiva lineal también pasaba lo mismo cuando trabajábamos el paisaje, hicieron como un paisaje en donde trabajamos también lograr un tipo de perspectiva lineal
que representara, podía ser una calle, una ciudad, ¿cierto? Pero jugaban los mismos elementos que tenían que ver con el punto de fuga y la línea del horizonte, ¿cierto? Y los objetos. Luego de eso, estuvimos hablando de muralismo y graffiti. ¿Qué podemos recordar o rescatar de ese tema? Antonia, ¿qué recuerdas cuando hablábamos de muralismo y graffiti? Que era algo que se hacía en el exterior y que representaba algo o un mensaje. Sí, efectivamente se hacía en el exterior, representaba un tema, un mensaje que quería ser visto por el público en general, ¿cierto? Por algo se hacía también en la calle, ¿verdad? Y ¿qué pasaba, por ejemplo, bueno, estuvimos viendo murales y estuvimos viendo los grafitis también, ¿cierto? ¿Cuál era la diferencia? ¿Qué pasaba con el grafiti? ¿Qué diferencias habían entre el muralismo y el grafiti? O los orígenes. Sofía, ¿estuviste en esa clase? No, creo que no. ¿No estuviste en esa clase? Creo Ya. que no. Juan, ¿recuerdas tú cuáles diferencias habían cuando nosotros hablábamos del muralismo y del grafiti? No recuerdo. ¿Tampoco recuerdas? No. ¿Qué más está acá? Ya. ¿Alguien recuerda de qué diferencias podíamos considerar del muralismo y el grafiti? ¿Cuál es el origen del muralismo? ¿Desde cuándo existe el muralismo? ¿Alguien recuerda? ¿Se acuerdan que estuvimos viendo también, bueno, cuando hablábamos inclusive del arte rupestre? De que en el fondo el muralismo existe desde que prácticamente existe el hombre, o desde que se empezaron a existir como comunidades, ¿verdad? Que realizaban temas, actividades que querían comunicar. El muralismo parte inclusive, claro, del arte rupestre, cuando se ven las escenas de los cazadores que iban detrás de los bisontes o de los mamuts, ¿verdad? Porque en el fondo es un pintado en el muro, ¿verdad? Con distintos, obviamente en esa época, pigmentos naturales, pero que querían representar temas que ellos esperaban fuesen vistos, ¿cierto? Por otras personas. Entonces el muralismo tiene un origen súper primario, ¿ya? ¿Qué pasa con el graffiti? ¿Se acuerdan lo que pasa con el graffiti? ¿Todavía no se acuerdan? El graffiti surgió sobre todo en espacios como de represión, ¿ya? En espacios en los que había, digamos, algún motivo de por qué manifestarse de una forma mucho más, digamos, potente. El graffiti empezó quizás a aparecer, por ejemplo, en Estados Unidos, en las localidades en donde existía mucho racismo, ¿verdad? La pobreza también estaba relacionada con el color de piel, entonces había muchas personas que buscaban manifestar su descontento. También el graffiti, por ejemplo, surgió en espacios como las cárceles, ¿ya? Donde las personas también querían de una forma rápida y certera manifestarse, ¿ya? Entonces el graffiti también tiene un origen un poco distinto. El tema también de la territorialidad, de marcar territorio, ¿cierto? Porque la mayoría de los grafitis iniciales, cuando hablábamos de los tags, por ejemplo, era cuando marcaban su firma, no sé, pues en una calle X o en el sector donde vivían, o tenían que marcar los espacios por algún motivo, ¿ya? Entonces el graffiti también, claro, tiene un origen mucho más popular, ¿ya? Podría decirse que el muralismo tiene un poquito más de academia y el graffiti tiene un poco más de popular, pero al final fueron trabajando en conjunto. Entonces, cuando nosotros vamos ahora a lugares, recuerdan que estuvimos, por ejemplo, hablando del Museo a Cielo Abierto de Valparaíso. Cuando ustedes van a esos lugares donde hay muestras de muralismo y de graffiti, encuentran
que hay distintos resultados de la mezcla de ambos, ¿ya? Pero puntualmente era eso. Y bueno, se hizo la actividad en el que cada uno planteaba algún tipo de ejercicio de muralismo o graffiti o ambas que querían representar o podían representar dentro de la escuela, ¿ya? Nada, pues vi varios resultados sobre eso, obviamente unos más o menos acabados que otros, pero insisto, lo importante es que hayan realizado la actividad, ¿ya? Y posterior a eso estuvimos hablando también del arte textil. ¿Recuerdan qué vimos? Fue lo primero que vimos de arte textil. Sofía, ¿estuviste en la clase de arte textil? No. Tampoco, ya. Ok. ¿Quién estuvo al principio de la clase de arte textil? De los que veo acá hay varios. Ya. Partimos con el arte textil precolombino. ¿Se acuerdan? Arte textil precolombino, donde estuvimos viendo imágenes, por ejemplo, de signos, ¿verdad? Que querían representar algo a partir del textil. Antonia, ¿tú me puedes hablar algo que recuerdes sobre lo que vimos del arte textil inicial? Que en la ropa se utilizaba mucho de figuras geométricas, creo. Sí, había muchas figuras geométricas, simétricas, ¿sí? ¿Qué pasaba con el color? Eran colores fuertes, creo, no recuerdo muy bien. Vanessa, ¿qué pasaba con el color en el arte precolombino, en el arte textil precolombino? ¿No recuerdas? Vicente, ¿qué pasaba con el color en el arte textil precolombino? ¿Qué pasaba con los pigmentos? ¿De dónde venían los pigmentos? Podíamos hacer un manto con un verde fluorescente, por ejemplo. No, pues, ¿cierto? Porque no se podía encontrar en la naturaleza. Podíamos teñir una tela o teñir una lana con un color negro. ¿Seguros que no? A lo mejor puedo captar un negro o un gris oscuro quizás con elementos como el tizne del carbón quizás, o si queríamos captar un verde también podían utilizar elementos como vegetales. El arte textil precolombino se caracterizaba por el color, además de cómo se encontraba en la naturaleza, el grado de dificultad para poder conseguir ese color. Habían colores que era mucho más difícil lograr unos que otros. Entonces los que usaban esos colores pues, generalmente eran los que tenían o más poder o más bienes, ¿cierto? Por ejemplo, los azules a lo mejor, cuando aparecía un color azul, no todos podían acceder a esos colores, a esos tintes, ¿ya? Y luego nos saltamos al arte contemporáneo, ¿cierto? Eh, textil contemporáneo, Javiera, ¿qué recuerdas tú sobre lo que vimos sobre el arte textil contemporáneo? ¿Recuerda o no recuerda? Ya. Parece que nos faltaron pasas para ejercitar la memoria en las clases, ¿ya? Sí, o sobre todo estas clases, porque es importante también que estén atentos para después saber qué hacer cuando se van haciendo distintos pedidos, ¿ya? Puede que varíe el sistema dentro de lo que viene, pero igual siempre sí ustedes tienen que estar atentos, ¿ya? Y estar presentes en las clases, ¿ok? Ese día era el que tenía como más colores, ¿cierto? Y el que trataba como de explicar un lenguaje, ¿no? Sí, por ahí va, sí. El arte textil contemporáneo después se salta
como un poco más allá y ya no solamente quiere buscar, no solamente quiere buscar, digamos, la parte decorativa de un elemento, sino que ya después se vuelve una forma de arte en sí, ¿cierto? Entonces, si vamos a los museos, vamos viendo espacios en donde se trabaja el arte textil no solamente como un tejido, sino que inclusive con otros materiales, con tela, con metal, con plástico, ¿ya? Se empieza a mezclar un poco también en cuanto a instalaciones o elementos que ya parecen prácticamente esculturas, pero están siempre relacionados como con el entramado, el entretejido, ¿verdad? Distintas formas de representar el arte a partir de lo textil, ¿cierto? Entonces, antes, bueno, eso más que nada como un breve resumen. Quería saber y ver más o menos cuánto recordaban de las cosas que hemos visto. Acá tengo un poquito de información sobre sobre la fotografía igual, ¿ya? Unos minutitos mientras en la clase todavía no termina, para que podamos avanzar. ¿Alguna duda sobre lo que hemos estado hablando hasta ahora? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿No? Nada, pues chiquillos, hay varios que alcanzaron a responder a sus trabajos, pero prácticamente al final la idea es que no pase, para que después ustedes tampoco se vean atestados de trabajo, ¿cierto? Fotografía artística, contemporánea. Aquí vuelve a aparecer el término contemporáneo. ¿Qué es lo contemporáneo? ¿Se entiende? Lo contemporáneo es lo que va relacionado con una época, ¿cierto? Para los contemporáneos de la era de piedra, por ejemplo, lo que sucedía en su época era lo contemporáneo, lo que estaba pasando. Pasa lo mismo para nosotros, pero la fotografía o el arte contemporáneo sobre todo tiene que ver también después con lo que pasa después de las vanguardias, ¿ya? Estamos hablando como de 1800 en adelante, o 1900 en realidad en adelante, principios de 1900. La fotografía artística, ya así como nosotros hablábamos del arte textil contemporáneo, que quería representar quizás una idea más allá, quería representar un concepto, ¿cierto? Transmitir quizás un sentimiento, ¿ya? Ir como un poco más allá de la materialidad. La fotografía artística también tiene un poco, artística contemporánea, también tiene un poco esa misma tónica, esa misma búsqueda ya de transmitir y evocar algún concepto o un sentimiento, ¿ya? O una idea, lo que ustedes quieran comunicar. Si vemos esta imagen, ¿qué nos está queriendo comunicar? Vanessa, ¿qué lectura puedes tú hacer de esta imagen? Que vemos acá, si hablamos ¿se acuerdan de denotaciones y connotación? Si yo hablo de denotación, cuando yo miro esto, veo un huevo, una mano y un martillo. ¿Qué lectura puedo yo hacer de esta imagen que estoy viendo? Vanessa. Cuando tú miras una idea, la primera idea que se te venga a la cabeza cuando tú ves esta imagen. ¿Qué están haciendo algo? ¿Pero qué están haciendo? No sé, buena idea. Cuando nosotros es como leer un libro o leer una historia, pero a partir de imágenes. Sofía, si nosotros vemos esta imagen, ¿qué lectura puedes hacer tú? Como una persona renaciendo, quizás. Ya, una persona renaciendo. Porque como está dentro de un huevo y está saliendo. Sí, sí va por ahí. Es una persona que está rompiendo un cascarón, ¿cierto? Está saliendo del huevo, está saliendo de su mundo a lo mejor, ¿ya? Renaciendo, claro, quizás el renacer puede tener que ver con varias ideas, como el renacer como ser humano o como adulto,
¿ya? O es un martillo, entonces igual es como un poco como revolucionario también, ¿cierto? Es como que se está manifestando de una forma más como potente. Eso es ir haciendo lecturas, ¿ya? Ustedes actualmente tienen la capacidad de hacer lecturas de imágenes con todo lo que han visto, ya lo pueden hacer, ¿ya? Es como leer un texto pero con imágenes, colores, formas, ¿ya? La fotografía, bueno, como cualquier otro arte también, pasa que, claro, como la idea que uno tiene de una fotografía, así como uno tiene de un cuadro, es lo que está dentro de la cabeza del artista o del fotógrafo, por ejemplo. La labor es lograr que lo que tenemos dentro resulte y funcione afuera. Y para eso están las técnicas, ¿ya? Así como para el artista, el pintor, están los pinceles y los óleos, que son lo que le ayudan a lograr captar esa imagen. Para el fotógrafo está obviamente la cámara, está el lente, ¿verdad? Los conocimientos del uso de la máquina, de la cámara fotográfica, que ahora no es lo mismo, obviamente, porque ahora está lo digital. Ustedes aprietan botones y configuran su cámara, o incluso el celular, pero antes no era así. Las cámaras antiguas, análogas, eran mucho más manuales, había que aprender a poner el rollo en la cámara, en la máquina, configurar la máquina, ¿cierto? Han habido como distintas transiciones tecnológicas de evoluciones de la cámara. Y las fotos artísticas muchas veces, así como en el arte en sí, en la pintura o en la escultura, muchas veces son como sin sentido o fragmentadas. Quizás tienen información que nosotros no alcanzamos, de pronto es inquietante, como esta foto, que es inquietante, pero no alcanzamos a hacer una lectura, digamos, literal rápida, sino que nos detenemos a ver elementos, objetos en la imagen que nos pueden ir como contando una historia, ¿ya? Como el peso de esta mujer está sostenido en una delicada cúpula de vidrio que tiene una rosa adentro, ¿verdad? La mujer está flotando en el aire, ¿qué pasa con eso? ¿Por qué tiene un libro en la cara? Son elementos que nosotros nos están queriendo contar algo, aunque a veces no lo podamos leer 100%, pero sí nos producen sensaciones, como por ejemplo que se vuelve inquietante de pronto, ¿ya? Ojo, ustedes han pensado, miren, en esta cultura actual, ¿ya? En solo 2 días se produce la cantidad de información que se ha producido en el resto de toda la historia de la humanidad. Actualmente, ¿se entiende? Hablemos como ya, del 2000 hacia atrás. Actualmente, la cantidad de información que se traspasa, que se entrega, que se informa en 2 días, es la misma cantidad de información recopilada en toda la historia de la humanidad, del 2000 hacia atrás. ¿Entienden esa referencia? ¿Calculan la diferencia? Ustedes en el espacio en el que viven, tienen por lo mismo, es tanta la información que ustedes pueden recibir que tienen que aprender a hacer una lectura de eso, ¿ya? Porque al final también eso los vuelve más personas, los vuelve más humanos, porque pueden comprender un poco más allá, ¿ya? De todo, no solamente del arte, sino que también de las otras personas, de poder hacer lecturas también gestuales, cuando alguien está triste, cuando alguien está contento, ¿verdad? Todo se mezcla, chiquillos. Y las fotografías tienen también distintas ideas, ¿cierto? Cuando uno va montando un objeto con otro, esto es súper simple, ¿ya? Pero también está queriendo dar una idea de pronto qué pasa con la medicina o con los medicamentos y el enchufe. A lo mejor la persona que está, digamos, hay personas que viven medicadas, por ejemplo, o que no pueden dejar de tener energía si no están medicados, ¿ya? Uno va haciendo distintas lecturas de los elementos. ¿Qué lectura podemos hacer, por ejemplo, de esta mariposa y este dardo? ¿A alguien se le ocurre alguna lectura que se la pueda hacer?
¿Cómo podemos leer esta imagen? Partiendo por los detalles. Como la podemos leer como que nosotros destruimos la naturaleza. Por ejemplo, que nosotros destruimos a la naturaleza, justamente. Lo bello y lo delicado de esta mariposa y la destrucción tan certera y tan dolorosa también, ¿cierto? De una herramienta que viene de mano de un ser humano. Así es. Bueno, pero eso básicamente. Lo otro es un poquito más entrando a lo que nosotros hablábamos antes, pero ya la clase está terminando. ¿Alguna duda, algo que decir? Por lo que veo, bueno, Cassandra, espero que me esté escuchando. Diego, por favor, envíeme sus trabajos, reenvíenlos, porque hasta ayer cuando fui a ver el correo no están. Noelia también, estamos bien con sus trabajos, chiquillos. Yo sé que es complejo, yo sé que hay distintas realidades que cada uno está viviendo, y se agradece el esfuerzo igual, ¿ya? Y para el resto espero que también sea el resto del año mejor, ya que se puedan organizar de mejor manera, ¿cierto? Yo por mi parte también lo voy a hacer para lograr que sea amigable el proceso, ¿ya? Así es que eso, pues, chiquillos, ¿ya? Que tengan una muy buena semana, sigan cuidándose mucho, espero que nos veamos pronto para que podamos seguir avanzando en conjunto, ¿ya? Eso pues. Así es que un abrazo grande y sigan con sus clases.